Bueno, vamos a comenzar de una vez la clase. Vamos a ver el día de hoy fascias y espacios del cuello. Mi nombre es Lorena Martínez. La clase del día de hoy fue vista por mis maestros de asesores, que fueron el doctor Mario Campos Coy y la doctora Ana Karen Luna Marroquín. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a hablar de las fascias y los espacios del cuello. La verdad, este es un tema que a primera vista puede parecer puramente anatómico, pero tiene bueno, mucha relevancia clínica y radiológica también. Todas las fascias no son solo capas de tejido que envuelven a los músculos o las vísceras, sino también van a ser estructuras que van a delimitar mucho los compartimentos y van a crear como espacios, corredores anatómicos por donde se pueden propagar infecciones, tumores, hemorragias o cualquier otra patología. También conocer la disposición, las relaciones nos va a ayudar mucho a entender la organización anatómica propiamente del cuello. Y esto nos va a ayudar mucho a interpretar con mayor precisión los estudios de imagen y sobre todo también a anticipar cómo se puede comportar una enfermedad en esta región, que puede ser compleja o crítica para el paciente. Y bueno, aquí nada más les quiero poner este pequeño video, espero se escuche un poco. Este, Y bueno, nada más, porque me gusta la película. No, no es por eso. Esta película la vi el fin de semana, no sé si la vieron, la película de Inception o El Origen, la verdad está muy buena. Y cuando la estaba viendo, se me hizo muy similar a este tema que vamos a ver. ¿Por qué? Pues que explorar aquí el cuello, revisar todos los espacios anatómicos, la verdad, pues es como la película, cada espacio va a abrir una puerta un poco más profunda. Mientras más capas exploras, pues más complejo se va a volver y ahorita vamos a ver el por qué. Y bueno, también para que se despierten un poquito. Bueno, esto es ya una introducción. Aquí puse un pequeño video de todas las estructuras anatómicas que podemos visualizar a nivel del cuello. Como pueden ver, pues son unas cuantas. Esta es la razón por la que pues, la anatomía del cuello sí es muy importante, no solo en radiología, sino en diversas especialidades, ya que son demasiadas estructuras para espacios muy pequeños. Entonces puede ser un poco desafiante empezar a estudiar la anatomía de esta región, así que vamos a tratarlo de abordar de una manera un poco sistematizada y por eso muchas regiones se dividen en espacios, lo que hace su comprensión, perdón, un poquito más digerible, no solo para conocerla y aprenderla, sino que también para poder pues, dar un diagnóstico diferencial al momento de revisar estos estudios. Bueno, podemos empezar a dividir el cuello en una región suprayoidea. Aquí vamos a dividir a nivel del hueso yoides. Bueno, suprainfrayoidea, la estructura de referencia, pues este hueso es un hueso en forma de U, está localizado en la región anterior del cuello, debajo de la mandíbula y va a estar encima de la laringe. Este hueso no se va a articular con ningún otro hueso, pero sí es relativamente móvil y da soporte a muchos músculos de la lengua, la laringe y también la faringe. Ok, entonces vamos a empezar a hablar de las fascias primero. Primero, ¿qué es una fascia? La fascia es una capa de tejido conectivo. Estas van a estar compuestas por colágeno y fibras de elastina que van a brindar soporte a diferentes estructuras del cuerpo. Pueden brindar también un poco de movilidad y fuerza a diferentes órganos dependiendo de dónde están localizadas. Y bueno, ya a nivel del cuello, las fascias pues, nos van a ayudar a dividir los compartimentos y espacios en el mismo. Las fascias que tenemos, lo vamos a dividir primero en una superficial y una profunda, y luego la misma bueno, la sección que es más profunda se va a dividir todavía más a una capa superficial, una media y una profunda. Primero la capa superficial, esta va a ser una capa gruesa, va a ser muy bien definida, va a estar principalmente
compuesta por tejido graso, tejido conectivo y laxo. Este va a contener los músculos de la expresión facial, como los orbiculares, cigomáticos, frontal, curvador, etcétera, así como los músculos del platisma, venas yugulares, anterior y externa, los nervios subcutáneos y también ganglios linfáticos. Aquí esta es una imagen de una disección cadavérica anatómica de un paciente, donde podemos ver aquí esto que se ve encima, es la fascia cervical superficial. Como podemos ver, o no sé si recuerden cómo se ven las piezas en disección, las fascias suelen verse, bueno, más que nada la de los músculos, como tejido un poquito más como brilloso, como componente de colágeno, un poquito más azul en color hablando. Y bueno, esta que podemos ver aquí se ve un poquito más como de tejido graso. Ya si hacemos una disección de esta misma fascia, aquí debajo podemos ver el músculo, el platisma. Aquí se puede ver cómo se está disecando la fascia. Y bueno, esta fascia se va a localizar profunda a la piel y superficial a la fascia cervical profunda, que ahorita vamos a ver más adelante. Y bueno, esta no solo es una lámina fascia en el sentido así como clásico, como les comenté, sino como un tejido mucho más graso, en el cual se van a encontrar los músculos voluntarios de la expresión facial y el músculo platisma. Y bueno, a esta fascia la van a atravesar varios nervios subcutáneos, vénulas, ganglios linfáticos y porciones de las venas yugular anterior y externa. Y bueno, la verdad ya por método de imagen, propiamente es un poco difícil de visualizar la fascia por los mismos componentes que tiene la misma, pero bueno, más o menos podemos inferir un poquito que se encuentra más o menos aquí, debajo de la dermis, encima del músculo platisma, y bueno, van a funcionar, estos dos componentes van a funcionar como una unidad morfológica compleja. Esta va a estar interconectada por un sistema de fibras de tejido conectivo y elementos musculares que al final van a formar el sistema musculoponeurótico superficial, que bueno, es este. Este corresponde a la misma fascia superficial. Este está presente en la cabeza como en el cuello. Y agarró un poco más interés conforme se ha estado evolucionando todo esto de la cirugía estética, más que nada las cirugías de lifting facial. Este va a comenzar aquí en el vértice pues, de la cabeza, de la aponeurosis epicraneal, el occipito frontal y los músculos orbiculares de los ojos. Luego se va a ir bueno, se va a continuar más bien hacia la fascia temporoparietal y por debajo de esta, hacia el arco cigomático. Esta capa va a incorporar, como ya comenté, los músculos de la cara. Y bueno, después se va a continuar con la fascia superficial cervical y con el platisma más debajo. Y ya debajo de la fascia temporoparietal va a existir una capa de tejido laxo, pero un poquito más vascular, y frecuentemente por los cirujanos plásticos la van a definir como la fascia nominada, y esta es continua con la capa subciliar ya en el cuero cabelludo. Y aunque los límites de esta pues sí varían dependiendo de los autores de donde la describan, y la relación que tiene este sistema con la fascia cervical superficial es un poco de controversia porque las descripciones van desde que son sistemas sinónimos, están relacionados, son distintos, o incluso hay autores que mencionan que no existe este sistema como tal. Y bueno, inicialmente hay varios autores que la han descrito a lo largo pues, bueno, en la literatura. Inicialmente fue descrito por Mitzi Peronier como un plano que divide la grasa superficial en una capa más profunda y otra más superficial, y va a estar localizada principalmente en la región parótida, malar y frontal y en el cuello anterior. Pero pues desde entonces se ha ido cambiando un poquito, modificando la definición. Actualmente se reconoce que el término propiamente aponeurótico no es lo más adecuado, ya que pues no corresponde a un tendón aplanado y es un poquito más correcto, por así decirlo, que se hable del mismo como una fascia. Entonces, se plantea que este tejido corresponde al plano superficial que va a dividir la grasa de la cara de todo el cuerpo, lo que explica pues la continuidad de la cara con el cuello. Y en dicho plano se van a insertar los músculos faciales que generan una particularidad anatómica de este sistema en comparación con otras regiones del cuerpo que también pues están compuestos de fascia. Y se va a continuar desde el pabellón auricular hasta el músculo frontal y lateralmente con el platisma.
sí, entonces siempre encima de la fascia cervical profunda. Ya después, ya en las aplicaciones un poquito más clínicas, este es un ejemplo de lo que se puede ver. En este estudio hicieron pues un número de pacientes donde pudieron predecir que de acuerdo al grosor que tiene este sistema, está asociado a la edad y podría contribuir al envejecimiento o incluso al resultado probable de las cirugías estéticas que podrían complicarse. Ya con la edad, pues se determinó que la lasitud de este sistema y el platisma, pues sí genera arrugas, surcos faciales, bandas cervicales, y bueno, por ello, pues en la cirugía estética ya ha sido el objetivo principal, no solo en estirar la piel como tal, sino pues recolocar o tensar este sistema musculoponeurótico y las prolongaciones cervicales que tienen para poder restaurar un poquito la armonía facial y cervical, y no solo estética como tal propiamente, sino también en cirugía estética reconstructiva. Y bueno, vamos a hablar ahora de la porción profunda y vamos a hablar primero de la fase superficial, la media y luego la más profunda propiamente. Esta capa superficial, esta es una lámina pues bien definida, tejido fibroso que va a rodear completamente el cuello. Va a incorporar los músculos esternocleidomastoideo. Aquí como podemos ver en la imagen, cómo rodea todo el cuello, va a rodear los músculos esternocleidomastoideo, así como los trapecios y en la parte posterior del cuello va a estar unida las apófisis espinosas de las vértebras y el ligamento nucal también. Ya en la región un poquito más supraoidea, bueno, se envuelve todo el cuello y se va a dividir en dos para envolver a las dos glándulas parótidas que están aquí y los músculos masticadores. Ahora, en la línea media, un poquito más, se ve, un poquito más inferiormente, la fascia se va a dividir en dos hojas, que son estas que están aquí de color rojo. Se va a insertar en la cara anterior y en la cara posterior del manubrio del esternón, y esto crea un espacio que va a ser el espacio supraesternal o espacio de Burns, o también conocido como espacio de Gruber. El tamaño de este espacio pues sí es variable entre pacientes, y va a contener principalmente grasa, pero pues lo que también va a contener es la vena comunicante entre las venas yugulares anteriores derecha e izquierda del cuello. Entonces, este espacio se puede extender un poquito más a la mitad del cuello o limitarse justo por encima del manubrio. Y la importancia clínica de esto radica en que si se abre durante una traqueostomía, pues esta estructura vascular puede ser dañada y pues sí puede tener el paciente una pérdida sanguínea considerable. Bueno, ahora de la capa superficial, en un trayecto un poquito más superior, conforme se aproxima a la mandíbula, se va a dividir en dos hojas, una superficial y otra profunda. La hoja superficial va a rodear aquí la glándula submandibular, mientras que la profunda se va a dirigir un poquito más medial, se va a insertar en el hueso ioides, que está aquí la referencia que vemos, y va a envolver los músculos estiloideo y el vientre anterior del digástrico. Ya un poquito más posterior, ambas hojas se vuelven a unir y luego conforme se acercan un poco más a la mandíbula, se vuelven a dividir otra vez, en una hoja interna y otra externa o profunda o superficial. Ya la hoja interna va a constituir el límite medial del espacio masticador, mientras que la hoja superficial va a envolver el músculo massetero. Y ya esta última pues se va a unir acá al arco cigomático y se va a extender ay, se va a extender a la fosa temporal, donde se va a continuar con la ponerosis del músculo temporal. Y bueno, y así los espacios masticador, es el parotidio, pues quedan delimitados principalmente por esta capa superficial. Y bueno, la arteria carótida externa con las prolongaciones de la vaina carótida que están adheridas a ella misma y también la vena retromandibular, pues van a perforar esta cápsula parotidia y van a atravesar la glándula, que más adelante lo mencionaremos en los espacios cervicales. Ahora la capa media, esta va a corresponder más comúnmente a la fascia situada entre los músculos esternocleidomastoideos. Va a pasar por detrás de los músculos infraoideos y se va a ubicar delante de la glándula tiroides, y de la tráquea también. Esta descripción y relación dio lugar a un término como una fascia pretraqueal. Sin embargo, hay algunos autores que la consideran como una capa media un poco más compleja. Entonces, lo dividieron por tres capas principales, que son la esternoioidea o moioidea,
que forma el sling, por así decirlo, del músculo homoyoideo. La otra es la estenotiroideo, tiroideo, y la otra es la capa visceral. O bueno, la visceral también es llamada la bucofaringia, y esta última está firmemente adherida a las paredes musculares del esófago y de la faringe también. Muy bien, este es los límites de la fascia visceral. Va a cubrir aquí los lóbulos de la glándula tiroides, de la tráquea, también la glándula paratiroides que se encuentra un poco más posterior. Y bueno, también va a rodear el esófago, que siempre va a estar localizada detrás de los músculos banda o músculos suprayoideos. Y bueno, ya la hoja visceral, representada anatómicamente aquí en este diagrama, en esta de color amarillo, va a cubrir los músculos, de la faringe, incluyendo pues el constrictor superior, y al hacerlo va a delimitar posteriormente el espacio retrofaringio. Ya conforme como ven aquí, va descendiendo hacia el hueso dioides, la fascia se extiende un poquito más hacia la línea media, y a nivel del tercio medio del cartílago tiroides se va a proyectar hacia adelante y va a envolver la laringe, la glándula tiroides, la tráquea y pues también parte del esófago. Y bueno, todo esto va a constituir el compartimento visceral, y a su vez empieza a subdividirse en el espacio retrofaringio, que va a estar pues detrás de la faringe, el espacio pretraquial, que es este de acá, y el espacio retroesofágico. Y bueno, aquí también, como podemos ver, un detalle importante que es la relación de la arteria tiroidea inferior, va a generar como una pequeña indentación sobre esta misma fascia, y se va a dividir el compartimento pretraquial del compartimento retrovisceral. Esto sí tiene implicaciones clínicas, pues, ya que si una infección se origina en el espacio retrofaringio, pues puede diseminarse hacia abajo, comunicándose con los demás espacios, o incluso llegar hasta el mediastino anterior o posterior, dependiendo del trayecto que vaya a llevar. Y bueno, ya la fascia visceral, al descender, a nivel pues casi del tórax, va a fusionarse con el pericardio fibroso. Y ya por esta continuidad, pues puede extenderse desde el cuello hasta el mediastino. Sí es importante clínicamente, como podemos ver en muchos pacientes que tienen infecciones y llegan a tener complicaciones muy graves como la mediastinitis. Bueno, ahora la capa profunda de la fascia cervical tiene su origen en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales y en el ligamento nucal también. Esta fascia recubre los músculos que conforman el piso del triángulo posterior, que son el esplenio de la cabeza, el elevador de la escápula y los músculos escalenos, el anterior, medio y el posterior. Aquí, como podemos ver, entre el músculo escaleno anterior y el medio, de la fascia profunda se va a introducir y va a acompañar las raíces nerviosas, en especial las que forman ya del plexo braquial. Posteriormente va a pasar por delante del escaleno anterior hasta alcanzar el tubérculo anterior, la apófisis transversa, y de la vértebra, donde se va a dividir en dos hojas, una hoja ventral y otra que es conocida como la fascia alar, y otra dorsal, que es la denominada la fascia prevertebral. Entonces, ya la fascia profunda va a envolver después, además, la arteria subclavia, acá a nivel del plexo, un poquito más inferior en la base del cuello, y se va a continuar más inferior como la vaina axilar. Y la hoja, acá la hoja prevertebral, que podemos aquí ver un poquito mejor, se extiende desde la base del cráneo hasta el coxis. Esto va a formar el espacio prevertebral, que va a ser considerado virtual propiamente. Solo lo vamos a ver, o va a ser un poco más evidente cuando haya procesos de infecciones, procesos tumorales o infecciones que lo puedan disecar. Entonces también tiene relación ahí con el nervio frénico, que va a descender por delante del escaleno anterior, y que va a estar profundo en la fascia profunda. Y bueno, ya entre la fascia alar y la fascia prevertebral, pues existe el espacio virtual, denominado el espacio peligroso. Es de gran relevancia clínica porque pues comunica directamente el cuello al mediastino. Ya por delante de la fascia alar y la fascia visceral, pues ya se va a encontrar el espacio retrofaringio, cuando está que es cuando detrás de la faringe, o retroesofágico, cuando está un poquito más inferior. Y normalmente este espacio va a contener grasa y ganglios linfáticos de Rubier, que son esta imagen representativa que están aquí, que hay que tomar en cuenta que también pueden ser muy comunes en pacientes pediátricos, pero pues en caso de abscesos o colecciones, o bueno, cualquier proceso infeccioso como tal,
pueden extenderse hacia abajo y alcanzar ya un nivel que se va a fusionar, donde se fusionan la fascia alar y la fascia visceral, que es aproximadamente a nivel de T4 o T6, y se puede romper este espacio y progresar pues, propiamente al mediastino. Y ya la capa profunda también incluye tabiques, como es la partición sagital, o cloisón sagital, como le quieran llamar. Es un tabique sagital que se encuentra aquí y separa el espacio retrofaringio del espacio parafaringio del carotídeo. Y bueno, otra estructura menciona también, que es la fascia de Simpson, que esta se extiende desde la apófisis transversa de C7 y la superficie medial de la primera costilla. Esto va a estar funcionando pues también como un límite inferior que separa la base del cuello del tórax y pues también es un espacio potencial en lo que hay que tomar en cuenta para producir infecciones o tumorales. Muy bien, ahora hablando de los espacios propiamente, lo vamos a dividir, como ya les comenté, en suprayoideo o infrayoideo. De la región suprayoidea, pues vamos a mencionar los espacios parafaringio, de la mucosa, el masticador, parotidio, carotidio, retrofaringio, perivertebral. Y de la región infrayoidea, pues podemos ver el espacio visceral, carotidio, retrofaringio o perivertebral. Aquí el espacio de la mucosa faríngea. Va a representar toda la mucosa faríngea que va desde la nasofaringe hasta la hipofaringe. Aquí podemos ver en este esquema, los límites propiamente no está completamente rodeado por una fascia. Su margen anterior pues no tiene como tal, pero el margen posterior pues es la capa media que rodea la fascia faringobacilar. Y superior va a estar la base del cráneo, el techo de la nasofaringe, el piso del seno esfenoidal y el margen anterior del clivus. Es más común, bueno, tomar en cuenta que también el tejido adenoideo, que puede encontrarse aquí, se puede tomar como algo, tumoral, entonces nada más, siempre tomar en cuenta la clínica del paciente, y la edad y todo eso. Y también, bueno, los contenidos principales de este espacio van a ser las glándulas salivales menores, los músculos constrictores de la faringe y la mucosa de la faringe. Aquí en el espacio visceral, tenemos de extensión va desde el dioides del mediastino superior, medial y medial a ambas carótidas, que es que vemos de este color. El contenido principal pues va a ser la hipofaringe, la laringe, tráquea, esófago, tiroides, todo lo que son pues órganos y la vía aérea. La capa media de la fascia cervical, profunda, también llamada la fascia pues visceral, va a discurrir a lo largo de la superficie profunda de los músculos de banda. Se va a fusionar anteriormente en la capa superficial de la fascia cervical profunda y se va a dividir para encapsular pues ya propiamente la glándula tiroides. Y la capa media de la fascia cervical profunda también forma el margen anterior del espacio retrofaringio y va a contribuir pues a la vaina carotidia, que más adelante la vamos a describir un poquito más. Y ya el nervio laríngeo recurrente se va a encontrar aquí, bueno, aquí no está limitado, pues sería en este surco, que es el surco traqueoesofágico, y es importante tomar las lesiones que se encuentran en estas estructuras o adyacentes a estas estructuras, porque pues algún daño aquí pues podría provocar una parálisis de las cuerdas vocales o incluso ronquera. Ahora, el espacio parafaringio, que es que podemos ver aquí en el color azul, se va a encontrar lateral a la mucosa faringea en la región suprayoidea. Este espacio va a tener una forma de pirámide, como podemos aquí delimitar en este esquema, este diagrama, y está compuesto principalmente por grasa. Los límites laterales que va a tener este espacio están compuestos por diferentes fascias. El límite más medial, pues la capa media de la fascia, lateral es la hoja medial de la capa superficial y el borde profundo del masticador y el parotidio. Y posteriormente vamos a tener la capa profunda en el margen anterolateral del retrofaringio y en la parte anterior de la vaina carotidia. Una lesión aquí, una lesión primaria de este espacio puede estar rodeada de grasa, que hay que tomarlo en cuenta pues, para hacer la distinción, porque es el contenido principal del mismo. Y es importante ver su desplazamiento para determinar el origen de estas lesiones en los espacios adyacentes. Superiormente, el espacio parafaringio va a interactuar también con la base del cráneo y en la superficie inferior del ápex petroso del temporal.
Y como el espacio parafaringio abre o drena en la submandibular, por así decirlo, alguna infección en este espacio también se podría representar como una masa mandibular clínicamente. Aquí podemos identificar una lesión que se encuentra en este espacio, en estas imágenes de una resonancia ponderadas en T1, en axial y coronal, donde podemos visualizar bien aquí delimitado, o incluso en esta imagen en coronal, cómo está el tejido graso pues, en todas las adyacentes o rodeando esta lesión. Y veremos que en la imagen axial se ve desplazando a todas las estructuras de la mucosa faríngea aquí medial, la vena carotidial hacia nivel posterior, la glándula parotidial lateralmente y anteriormente pues el espacio masticador. Entonces estos son los vectores que hay que tomar en cuenta y también pues cómo se ve la grasa alrededor de esta lesión para saber que aquí está en el espacio parafaringio. Aquí como podemos ver otro ejemplo de esto para que pongan un poquito más atención, vean cómo al hacer un pliegue de estas por estas calles de esta ciudad, pues básicamente es casi lo mismo que el espacio parafaringio, es donde, pues el espacio parafaringio es el lugar donde todos los espacios van a converger del cuello, eso es un verdadero como punto central de estos, entonces donde todos los caminos van a encontrar, entonces hay que tomar en cuenta que incluso las lesiones que estén cerca de la mucosa faríngea, de la vena carotidia, pues van a estar desplazando el espacio parotidio, entonces para tomarlo también en cuenta. Y bueno, ya el espacio parotidio contiene la glándula parótida principalmente, que es la que vemos aquí delimitada, el nervio facial y vasos como la vena retromandibular y las ramas de la arteria carótida externa. Así como el facial no es visible, se divide realizando una línea imaginaria que se va a encontrar desde el foramen del estilomastoideo al margen lateral de la vena retromandibular, que a lo mejor la podemos limitar un poquito aquí, y este espacio es únicamente suprayoideo, va a estar rodeado por una capa superficial, medial a esto va a estar el parafaringio, anterior el espacio masticador, posteromedial va a estar el espacio carotidio, también la cola de la parótida se va a insinuar hacia el submandibular y superiormente se va a encontrar la pared anterior del conducto auditivo externo. Este conducto parotidio va a emerger del espacio anterior y va a ir por la superficie del macetero y va a perforar el bucinador y llega a nivel del segundo molar maxilar, que pues usualmente no se ve, pero hay que conocer bien su trayecto en caso de ver alguna lesión cerca de aquí. Y bueno, entonces aquí, ¿cuál podría ser el origen de la lesión? Es la parótida o del espacio parafaringio. Aquí una pista que nosotros podemos ver, porque pues ya son estructuras muy, muy cercanas, o incluso en estudios como que es una tomografía que no podemos delimitar muy, muy bien las estructuras adyacentes, músculos, dependiendo del tamaño de la lesión. Podemos ver la apófisis estiloides del temporal, que es este pequeño que se ve aquí. Y bueno, esto va a aumentar el espacio del túnel estilomandibular. Entonces aquí podemos limitar o decir que pues es una lesión del espacio parótido. Ahora, del espacio masticador, las relaciones anatómicas importantes, pues por diseminación de enfermedades, anterior se va a encontrar pues el espacio bucal, la grasa retroantral, posterolateral pues el espacio parotidio, posteromedial ya el espacio faringio propiamente y medial la mucosa faríngea también, y lateral pues ya la grasa subcutánea de la mejilla. En sí no hay una fascia que divida sus porciones, por eso las enfermedades se pueden extender un poco cráneo, o sea, en una dirección craniocaudal. Y bueno, el tumor primario, para mencionarlo, más frecuente, puede ser el sarcoma de la mandíbula de tejidos blandos. Aquí tenemos unas imágenes en T1, en axial y coronal del espacio masticador. Esta línea que vemos aquí, pues esta es la fascia superficial, donde podemos delimitar que envuelve ya pues todo el espacio, como lo mencionamos antes, va a estar aquí la rama mandibular, el músculo macetero, el músculo pterigoideo medial, el músculo pterigoideo lateral y también el músculo temporal. Y bueno, también esta región tiene una estrecha relación con el espacio, con la almohadilla grasa bucal que se encuentra acá más anterior, y con la glándula parótida también.
Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que si, por ejemplo, pacientes que tienen procesos odontogénicos, pues sí es importante conocer el trayecto de dónde pueden diseminarse estas lesiones. Y como en este espacio principalmente se encuentran este hueso y músculo, o sea, que no es lo único, pero principalmente o predomina de ese tipo de tejido, hay que tomar en cuenta que si vemos alguna lesión temoral, pues podríamos pensar inicialmente pues en un sarcoma, osteosarcoma, por el mismo contenido que tiene. Ahora del espacio carotidio, este es un espacio de una forma un poco cilíndrica, se va a extender desde la base del cráneo al arco aórtico. Este va a estar rodeado por la vaina carotidia, que es una contribución de las tres capas de fascia que ya mencionamos antes. Y bueno, el contenido principal va a ser la arteria carotidia interna, la vena yugular, los pares craneales, el glosofaringio, vago, espinal e hipoglosal. La lesión aquí de este espacio, o pueden volver a toda la arteria carótida o va a separar la bifurcación, ya dependiendo de dónde o a qué nivel se encuentre la lesión. Y por el contenido, pues podríamos pensar principalmente en lesiones como paragangliomas, schwannomas, neurofibromas, dependiendo de cómo se desplazan estas estructuras, es cómo se va a estar comportando, bueno, más bien va a ser la etiología de estas lesiones. Aquí la vaina, como les comenté, pues se va a formar por la contribución de las tres capas de la fascia cervical profunda, la superficial, la media y la profunda. Se suele dividir en dos compartimentos a partir de un tabique fibroso, que es la fascia tensovascular, que se va a extender desde el músculo tensor del velo del paladar hasta la apófisis, estiloides. Y esta fascia se va a delimitar en dos regiones. Aquí en este esquema de la derecha podemos ver que tenemos una región preestiloidea o propiamente el espacio parafaringio y el compartimento retroestiloideo o denominado también posestiloideo o carotidio propiamente dicho. Los tumores de origen de nervios de la vaina carotidia, como ya mencioné, los schwannomas, de nervio vago, desplazan la vena yugular interna hacia el lateral y la carótida interna hacia más anterior, comprimiendo también pues todo el espacio parafaringio. Y ya en cuanto al contenido, pues lo que ya les mencioné. Sin embargo, también hay otros nervios que pueden pasar por el mismo trayecto, que son el glosofaringio. Va a abandonar rápidamente la vaina para poder dirigirse hacia la lengua. Y el nervio hipogloso también se va hacia la cavidad oral. El nervio vago es la estructura un poquito más constante de estos, ya que va a extenderse desde la base del cráneo hasta el mediastino, y el nervio espinal accesorio, que creo que no se alcanza a ver en este diagrama. En cambio, bueno, va a abandonar la vaina para dirigirse hacia la región posterior y va a inervar principalmente el músculo trapecio. Ok, ahora del espacio retrofaringio, pues ya es una estructura que se extiende tanto desde la región suprayoidea, que es toda esta región de arriba, como la infrayoidea, y esta va a estar situada en la línea media posterior. Está limitado anteriormente por la fascia bucofaringea, que es esta que vemos acá de este lado de color amarillo, que corresponde a la capa media amarillo rosa, que corresponde a la capa media de la fascia cervical profunda, y posteriormente por la fascia alar. Ya el trayecto comienza desde la base del cráneo y se prolonga hasta alcanzar los niveles que van desde el cuerpo vertebral de C6 hasta el cuerpo vertebral de T6. Y ya por detrás del espacio retrofaringio, pues se encuentra ya el espacio peligroso, delimitado anteriormente por la fascia alar, que a lo mejor es esta que podemos ver aquí, y posteriormente por la fascia prevertebral. La diferencia más relevante entre ambos es la extensión. Mientras que el retrofaringio termina en la región cervical baja, el espacio peligroso va a ascender, bueno, sí, el espacio peligroso desciende un poquito más inferior y va a atravesar el mediastino y llegando incluso hasta el diafragma. Esta característica sí va a explicar el por qué las infecciones de este compartimento pues pueden propagarse fácilmente desde el cuello hasta el mediastino y el tórax. Aquí podemos ver en esta imagen de tomografía en axial un poco cómo se ve aquí dibujado, que tenemos la fascia alar, que es de acá, la fascia prevertebral, que está aquí en amarillo, y bueno, este es el espacio peligroso, y aquí lo que se ve en color azul pues es el verdadero espacio retrofaringeo.
Del espacio perivertebral, este va a tener una extensión desde la base del cráneo hasta nivel de T4, se va a dividir en prevertebral y paraespinal. Y bueno, las lesiones prevertebrales van a desplazar a los músculos prevertebrales anteriormente. Y las lesiones paraespinales van a abultar el espacio cervical posterior. Va a estar delimitado por la capa más profunda y se va a extender, pues, como les comenté, desde la base del cráneo hasta el tórax. Y bueno, las lesiones más frecuentes de estos compartimentos son en lesiones de los cuerpos vertebrales. Y bueno, la mayoría de las lesiones del espacio prevertebral se originan de estos cuerpos y dependiendo de la localización o todo, pues puede estar comprimiéndolo ya sea anterior o posterior. Ya del espacio sublingual, este es un espacio submucoso no delimitado por fascia, está entre el piso de la boca, que es esto de acá, y el miloioideo. Vamos a tener de componentes principales, pues la glándula sublingual, el conducto submandibular, el nervio lingual, el doceavo par craneal, y también pues los músculos extrínsecos de la lengua también los van a delimitar un poquito más. Y el espacio submandibular, el contenido principal, pues la glándula submandibular, los ganglios linfáticos en los niveles 1A y 1B, el vientre anterior del digástrico, y la extensión que va a tener va a ser superior al dioides y va a estar profundo al platisma y superficial al miloioideo. Va a comunicar posteriormente con el espacio sublingual y superiormente con el parafaringio. E inferiormente como se va a continuar como espacio cervical anterior hacia el mediastino. Ya más profundo, vas a encontrar profundo el músculo platisma y otra referencia anatómica es que va a estar cefálica el hueso ioides y el espacio va a ser un espacio como vertical, va a estar como en forma de herradura y va a estar entre este hueso ioides por debajo del músculo miloioideo y por encima va a comunicar posteriormente con el espacio sublingual. Y ya, es todo. Y bueno, de estas lesiones hay que tomar en cuenta el análisis radiológico, que es lo que les comenté en el ejemplo del espacio parafaringio. Como pueden mencionar, otra referencia pues, de esta película, la verdad, que si tú tienes una estructura que tú sabes si estás dentro o fuera de un sueño, por así decirlo, bueno, si tú tienes una estructura que sabes cuál es el centro de la lesión, cuál es la localización de esta lesión, el espacio de origen, o diagnósticos diferenciales, pues puedes saber propiamente del diagnóstico que puede tener esta patología. Y en conjunto, pues el estudio de estas fascias, espacios, pues permite comprender un poquito de cómo se organizan y delimitan las estructuras anatómicas, así como vías potenciales de propagación de procesos patológicos, diseminación en procesos infecciosos. Y bueno, la fascia cervical superficial, el sistema musculoponeurótico y las capas profunda, medialar, pues van a delimitar muy bien los compartimentos que tienen las glándulas, músculos, vísceras, etcétera. Y a la vez van a definir todos los espacios como el retrofaringio, parafaringio, el espacio peligroso, el carotidio. Y aunque sean pues, virtuales en condiciones normales, sí cobran pues mucha relevancia clínica y radiológica, ya que sirven de como vías anatómicas para diseminación de estas infecciones y conocer la disposición y los límites y relaciones no solo pues nos va a enriquecer a nosotros al momento de aprender de anatomía, sino que pues resulta fundamental para una interpretación correcta de los estudios de imagen y le va a ayudar en este caso a los médicos tratantes para hacer una planificación quirúrgica adecuada para el paciente y una correlación clínica en la patología pues, de cabeza y cuello. Y bueno, estas son mis referencias. No sé si tengan algún comentario, o dudas de esta plática. Ujú. Lo que estamos hablando de los ganglios de Bouvier, Ajá. nada más que tengan en cuenta que esos ganglios son los ganglios más superiores que hay, ganglios cervicales más superiores que hay. Entonces siempre hay que buscarlos a nivel de naso o faringe, más o menos, dependiendo del tamaño que vayan a tener, para ver en infecciones, en neoplasias si están afectados o no. ¿Ok? En lo que mencionabas también de la parótida, Ujú. mencionaste el nervio facial. Tomen en cuenta que el nervio facial
divide el lóbulo superficial con el profundo. Entonces, esa línea que mencionó Lorena o en la topografía del nervio facial nos va a ayudar a definir si la neoplasia o la infección está en el lóbulo superficial o en el lóbulo profundo de la parótida. ¿Por qué es importante eso? ¿O por qué es importante ponerlo en el reporte? Porque el otorrino o el cirujano o el que lo vaya a tratar al paciente tiene que saber si quita toda la parótida o simplemente quita el lóbulo superficial y puede quedarse con el lóbulo profundo. Entonces, a veces hacen cirugías parciales en estos casos, sobre todo en neoplasia. Hay que tomar en cuenta que estos niveles que mencionó Lore, son niveles que pues sí nos ayudan a establecer un origen, una extensión anatómica, nos ayudan a guiar al otorrino o al cirujano, anatómicamente para tratar alguna lesión, alguna neoplasia, pero en casos, por ejemplo, de infecciones, de cáncer, pues a veces no se limita solamente a un espacio, como hubo algunos ejemplos que mencionó Lorena, pues ya sea la infección o la neoplasia se pueden extender a más espacios alrededor, y es importante que en su reporte siempre pongan hasta dónde llega la patología que tenga el paciente y las estructuras que afecta, como mencionó Lorena también. En el espacio submandibular y sublingual, no sé si alguien me puede decir cuándo, en qué condición o qué variante anatómica el espacio sublingual y el submandibular se pueden comunicar. En el defecto de Butonier, ajá, que es un defecto del miloideo, del músculo miloideo, que va a hacer que comuniquen estos dos espacios. Entonces, si tenemos un absceso, ya sea odontogénico de alguna otra índole, en el espacio sublingual y el músculo miloideo tiene un defecto en el músculo, este absceso va a extenderse inferiormente al espacio submandibular, o alguna neoplasia también se puede extender al espacio submandibular. Cuando el paciente no tiene nada en esas regiones, a veces podemos ver incluso alguna, se podría considerar como herniación de la glándula sublingual al espacio submandibular también. Entonces el paciente puede ir con el otorrino y decir, bueno, es que este lado está más gordito que el otorrino lo va a palpar y va a decir, bueno, a lo mejor es una adenopatía. En realidad es la glándula que se hernió por el defecto de Butonier y está haciendo pues un efecto como ahí de masa, ¿no? Pero es completamente normal. Entonces, podemos también sospechar incluso algo como una variante anatómica en pacientes con aumento de volumen de un lado, ¿verdad? Este, y pues siempre tomar en cuenta que los pacientes que no tienen defecto de oportunidad y tienen un absceso sublingual es una urgencia para el otorrino. ¿Por qué? Porque si ese absceso continúa creciendo, la lengua se empieza a desplazar hacia atrás y va a obliterar o tapar la vía aérea y pues el paciente se puede morir. Entonces es una urgencia. Si lo vemos en pacientes externos o en algún gabinete, hay que mandarlo a urgencias. ¿Ok? Pues nada más, eran los únicos comentarios. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún otro comentario.